Aquí escuchas la diversidad de voces que hacen el cine mexicano. Nuestro Cine Podcast. Además, te informamos sobre los estrenos en cartelera y lo más destacado que hay en festivales de México y del mundo. Nos guste o no, hay un tema que ha sido una constante en la historia del cine mexicano reciente. Las desapariciones, que junto con otras formas de violencia han construido una especie de subgénero nacional, el cual es reflejo de nuestra realidad y de las inquietudes de nuestros cineastas. Monstruo es la ópera prima de José Pablo Escamilla, con quien platicamos para este episodio de nuestro Cine Podcast. Y también es uno de los trabajos colaborativos de Colectivo Colmena, un grupo de cineastas que, dicho por ellos mismos, exploran y experimentan con formas colaborativas de financiación, producción y distribución de sus películas, utilizando sus propios recursos monetarios y creativos. El principal objetivo de este colectivo es provocar conversaciones sobre las situaciones que aquejan actualmente a la sociedad mexicana. Tuve un sueño muy real, como una memoria. Monstruo es un ejercicio visual inmersivo que recrea espacios y atmósferas de los corredores industriales cercanos a Toluca, y el doloroso tema de las desapariciones reformula la candidez del coming of age. José Pablo Escamilla hace toda una construcción del vacío que dejan las desapariciones, al tiempo que adereza el ambiente con temas provenientes de la ciencia ficción y otras preocupaciones personales como los conflictos de clase. Quédate a escuchar la entrevista que realizó nuestro colaborador Carlos Morales. Además, te traemos los estrenos de la semana y las noticias de los festivales que están exhibiendo cine nacional. Hola, ¿Cómo estás? oye, pues agradecido que me hayas dado la oportunidad de ver Monstruo y segundo, poder platicar No, contigo a de ti, ella. muchas gracias. De entrada, pues empiezo por el principio. Sé que Colectivo La Colmena es un grupo de personas que laboran juntos, que hay un intento de horizontalidad y todo esto, y pues yo me imagino que entonces llegan como una especie de consenso cuando alguien llega con una nueva idea. La primera pregunta que te quiero hacer es eso. ¿Cuál fue la primera idea con la que llegaste con tus compañeros de Colectivo La Colmena de lo que después sería Monstruo? O sea, ¿cómo inició el proyecto? Comenzó como con muchos lados. Empecé escribiendo como una hoja de ideas así muy escuetas, basadas un poco en un poema que me gusta mucho que se llama The Concrete River, el río de concreto, de un poeta que se llama José Luis Rodríguez, un poeta chicano. Me gustó mucho esa poesía, habla de, pues eso, de un par de chicos que están como en el río de concreto, pues en Los Ángeles o en estas ciudades así más del gabacho. Ellos están como inhalando cemento y ahí en esa pequeña casucha, pues ellos están teniendo como una experiencia súper, pues sí, extática, simbólica, digamos que de alguna manera se están conectando como con alguna fuerza superior, que quizás es una fuerza interior realmente. Entonces, desde que leí ese poema, como que lo había tenido en la cabeza y pues conviviendo en Toluca, pues ese es el ambiente industrial que se respira. Entonces al principio era más bien sobre un obrero que él lo único que quería era irse a drogar y a estar ahí pues, relajado un poquito. Pero luego cuando empezamos a escribir y empezamos a... Esto iba a ser un corto al principio y mientras empezamos a meterle ideas y más cosas de las que queríamos hablar en ese momento, este rodaje lo empezamos a filmar por ahí del 2018 y fue mucho con nuestros propios recursos, pensando como qué teníamos a la mano, quién le podíamos pedir un favor, dónde podíamos filmar sin pedir permiso y todas esas cosas. Y entonces así nos lanzamos un poquito como recopilando ideas, haciendo la historia muy como los músicos hacen una canción, que empiezan como con un demo y luego ese demo lo llevan ya al estudio y van sustituyendo cosas, elementos de versión a versión y entonces ya a la versión 9 ya tienen una versión bastante pulida comparado como con el demo que llegaron en el primer momento. Entonces definitivamente fue una idea que yo propuse, pero se germinó, digamos, como en colectividad. Nosotros nos gusta mucho como hacer estos laboratorios en donde todos nos reunimos a revisar una idea y a verle todos los puntos, las aristas, los valles. De esa manera yo he encontrado que hemos tenido como cierta contención de nuestras ideas y una manera como de desarrollarlas sin que sea como en la soledad de la hoja en blanco que genera bastante ansiedad. Oye, yo veía tu película y pensaba en un concepto que de repente lo usan, creo, sobre todo en literatura, que es el del cajón desastre, ¿no? Y es esto donde encuentras
distintos formatos, distintas tonalidades, distintas formas de expresión y te veía algún atisbo posiblemente de comedia romántica, pero también había ciencia ficción, hay elementos experimentales, hay un ejercicio de crítica social, obviamente. Yo ahí como que veo como mucho, no sé si a la colectividad o a un querer hacer un ejercicio de lo diverso. No sé qué me puedes contar como de este acoplamiento de elementos que se van sucediendo a lo largo de Monstruo. Mucho tiene que ver también como con esta idea valdelomariana del éxtasis, de la elevación, de provocar mediante un juego que sí es juego, pero se convierte como en una cosa un poquito más sagrada. A mí me interesaba mucho también contar la historia desde la psique de una persona que está chocando, estresándose todo el tiempo, recibiendo impulsos negativos de su entorno y cómo eso también se traduce en las visiones que está teniendo y cómo se van deformando esas visiones hasta que ya lo único que puede imaginar son monstruos. Entonces, eso me interesaba mucho ponerlo en la película, dejarlo como una impresión en la mente del personaje y ayudar a que fuera como evolucionando psicológicamente sin tener que dar mucha información, digamos, desde el guión, sino más como desde la abstracción de la experiencia audiovisual, que al final sí termina, o espero, termine generando como una elevación espiritual. También lo encuentro en el uso de los recursos visuales, ¿no? Hay uno que es muy notorio, que es cómo se va cerrando el cuadro, pero también el otro, pues tiene que ver con los colores. La historia, no sé si llamarle de amor, porque quizá no es muy explícito, pero la historia de complicidad entre los dos adolescentes es tremendamente soleada y colorida, y después cuando uno de ellos queda solo y empieza la búsqueda de la otra, todo se va tornando mucho más oscuro. Es como interesante el juego visual que haces, que casi presenta como dos tiempos distintos de la película, ¿no? Uno muchísimo más amable y en el que uno puede sentarse y acompañar a los chicos, y otro un poco más o mucho más angustioso, ¿no? Donde ya hay un extrañamiento de lo que está ocurriendo con la historia. Hay definitivamente dos tratamientos cinematográficos que son como muy distintos y muy claros. Al comienzo, digamos que con esta idea de elevación, de una especie de enamoramiento que de alguna manera te lleva, te guía, pero te guía como de alguna manera y como volando. Entonces la cámara está como muy en ese tenor. Y llega un momento en donde esa armonía se rompe y toda esa calma, toda esa tranquilidad se convierte en agresión, en violencia con la cámara. Recuerdo que la primera palabra que alguien me dijo después de cuando ya la mostramos públicamente fue que llegaron y me dijeron es una película muy agresiva. Y dije, pues sí, pues es que el tema es agresivo y así lo demandaba. Entonces, también queríamos hacer una película física en el sentido de que tú como espectador estuvieras recibiendo los impulsos como si te estuvieran sucediendo a ti. Y entonces, a mí me gusta mucho ver las reacciones de la sala y he visto mucha gente que se incomoda mucho porque es un tema muy incómodo realmente. Y entonces esa incomodidad se traduce como en una cosa física, de que están ahí moviéndose. Y es muy interesante de ver cómo reaccionan distintos públicos a la misma película y a los mismos impulsos. Oye, platícame de tus actores, que son actores, no profesionales, y bueno, y los complementas con el fantástico Francisco Barreiro, que siempre que uno lo ve, sabe que van a pasar cosas buenas. ¿Dónde aparecieron y después cómo fue el trabajo con ellos? Bueno, a Paquito lo conocemos desde, pues no sé, quizás como en el extinto Festival del Desierto. Siempre lo he admirado mucho, me gusta mucho como el trabajo que ha hecho. Entonces, pues nos lo acercamos así, sin más. Tampoco teníamos mucho dinero, realmente no teníamos nada de dinero, pero él gustó mucho el proyecto y se subió y fue una experiencia muy, muy chida. Y Salvador lo conocíamos porque hicimos juntos un corto que se llama Libélula con él. Y pues desde que lo casteé por primera vez para ese corto, me pareció que tenía como unas cualidades actorales que yo nunca había visto en un actor. Y pues es no actor, digamos, ¿no? Más en el sentido de que él de alguna manera estaba representando lo que estos personajes son y están sintiendo. Y entonces hablar con él era pues también hablar con este personaje y hablar con Alexandra también
Alexandra, llegamos con ella porque pues, era amiga de amigos y en el momento en el que estábamos haciendo la película, ella apareció por ahí. Nosotros estábamos, de hecho, habíamos empezado a trabajar con otra actriz y a la mitad del rodaje ella abandonó el proyecto. Yo creo que ni siquiera se imaginaba que realmente estábamos haciendo la película. Yo creo que no le daba como esa importancia que nosotros sí le estábamos dando, porque nosotros, o sea, éramos un crew de 3, 4 personas y los actores. Entonces, quizás pensó que no era algo muy serio y entonces tuvimos que en algún momento sustituirla y llegó Alexandra. A mí más que ensayar y todo eso, me gusta mucho como conversar, como llegar a conocer a estas personas que en algunos momentos tocan con los personajes, resuenan, pero no dejan de ser pues ellos mismos, ¿no? Entonces, y también procuro ser cuidadoso con las cosas que comparto y que se van a poner en la película al final. Y entonces siempre les pregunto, oye, me gustaría usar esto que me acabas de platicar para ponerlo en la película, ¿cómo ves? Casi siempre es que sí. Y eso nada más hace que los personajes se hagan muy ricos, porque yo no estoy diciéndoles qué tienen que hacer y ya no hablo como ellos y ya no sé cuáles son sus referencias ni nada. Entonces, como que en la medida en la que generamos como una especie de amistad mediada muchas veces por algún dispositivo que también siempre les estoy grabando la voz o algo así, pues generando esta confianza para que ya luego yo me regreso a escribir y escucho mis notas de voz y estoy ahí como dándole vueltas a los personajes, ¿no? Monstruo, pues se mostró en Locarno, después he tenido noticias de que ha estado en un par de festivales más. Ahorita pues vas a un estreno a salas, digamos, con públicos más heterogéneos. ¿Qué expectativas tienes tú, digamos, de mostrar esta ópera prima, pues a estos públicos más amplios? Tengo como muy claro que el público pues hay que respetarlo y respetarlo es hacer la película que tú creas que es necesaria y que ellos definitivamente van a entender. Y yo creo que cuando esta película se ha mostrado quizás dentro de un festival de cine, pero no a un público especializado de cine, digamos, me parece que la respuesta ha sido muy buena, se genera muy buen diálogo y definitivamente no es una película para todos, como ninguna película es para todos. Es una película que confronta, que incomoda. Yo espero que provoque alguna especie de reacción, reflexión. Pues he leído cosas muy diversas sobre la película y ahorita pues no me gusta llegar como con muchas expectativas porque luego se rompen, pero definitivamente estoy muy emocionado por verla, sobre todo el diálogo que se genera después de la película. Te agradezco mucho, José Pablo. Espero A que ti, haya pronto la oportunidad de seguir conversando. muchas gracias. Igualmente, ahí nos estamos viendo. No te pierdas esta historia en Cines Mexicanos. Sigue a Colectivo Colmena en Instagram, en su perfil @Colectivo Colmena, para conocer más de sus proyectos. Te recordamos buscar Lumbre Sueño, también dirigida por José Pablo Escamilla, y Todos los Incendios, de Mauricio Calderón, ambas producidas bajo el sello de este colectivo. Nuestro cine en cartelera. Aún puedes ir a cines a ver otros estrenos de abril, como Amor y Matemáticas, película de la cual hablamos en el episodio anterior. No te pierdas esta divertida comedia que explora los grandes éxitos noventeros y cómo los vemos desde la actualidad. También podrás encontrar en cines selectos Mundos Cósmicos, acerca de viajes lisérgicos y artistas frustrados. Y si de complejidad hablamos, aún estás a tiempo de ir a ver Un actor malo y unirte a la conversación que se está dando en torno a esta película en redes sociales. Tenemos noticias sobre el Festival de Cannes, que ya ha hecho pública la lista de películas que forman parte de su competencia. En primer lugar, en la selección oficial, tenemos la película Emilia Pérez, de Jacques Audiard, que es una coproducción Francia-México. Desde la Semana de la Crítica tenemos también A Simón de la Montaña, de Federico Luis, una coproducción con Argentina y Uruguay. Y finalmente, El Último Rey, una película en desarrollo que se está realizando en coproducción México, Perú y Alemania. Esperamos con ansias el anuncio de más participaciones mexicanas en este festival francés. Y mientras esperamos a que llegue el cine a Cannes, en Guerrero ya comenzó el Festival Internacional de Cine de Taxco, que celebra su 9ª edición desde el 19 hasta el 27 de abril en ese pueblo mágico. En esta ocasión se estarán proyectando 20 cortometrajes de ficción, documental, animación y cine experimental, y se incluirán por primera vez categorías como talento guerrerense y terror y fantasía. El jurado de este festival está compuesto por personalidades del cine nacional como David Sonana, Isaac Esban, Janet Rojas y Canon Bernaldez, entre otros.
Conoce información adicional como sedes, hospedajes, accesos y la cartelera a través del sitio web tascofilmfest.com. Escúchanos cada semana en tu plataforma de podcast favorita. Nuestro Cine Podcast es una producción de la Secretaría de Cultura a través del Instituto Mexicano de Cinematografía. Voz de Paloma Oseguera. Ella hace el guión junto con Omar González. Nuestro entrevistador es Carlos Morales. Edita Saraí Rosas. El diseño sonoro es de Eric Valdés. Asiste Carla Escamilla. Agradecemos la participación especial de quienes hacen nuestro cine. Esto es Nuestro Cine Podcast.